¿Qué tal, estimados estudiantes? Volvemos a retomar nuestro ejercicio de nuestra clase de filosofía de la corriente fenomenológica. Bien, anteriormente les decía que la corriente fenomenológica pues va a abrir e inaugurar una aportación nueva a las ciencias exactas y las ciencias especulativas en la parte de la introducción de un elemento fundamental del método, que es la parte del prejuicio, y prejuicio como esta tendencia a una predisposición humana de interpretar de una manera u otra pues los eventos sociales, los eventos científicos, y como tal pues dentro del método es rescatar esa dimensión humana que hace parte de la ciencia y que en otros momentos no se había comentado. Si bien se había hablado de sujeto como elemento que genera el conocimiento, pero no habían puesto como que el enfoque de cómo esta carga de historia personal que tiene el sujeto, pues puede también darle una interpretación no siempre del tanto objetiva de las cosas. Y quería también profundizar este elemento que anteriormente les había comentado, que es la epogé. Bien, epogé como tal les había dicho que es suspensión del juicio. Pero, ¿qué es suspensión del juicio? Bien, dentro de lo que les comentaba en el video anterior, cuando el hombre o la persona se da cuenta de que hay una carga o elementos que pueden sugestionar o pueden, vamos a utilizar este término, viciar la investigación, y que no sabe que no se pueden quitar porque son parte de su persona, tiene que tener dos movimientos. El primero es hacer consciente esos elementos para que no puedan cargar de subjetividad la investigación y que puedan arrojar elementos no claros. Y segundo, suspensión del juicio. Suspender el juicio es este elemento, decimos nosotros en filosofía, hacer epogé, es decir, hacer suspensión de todos los elementos previos antes del análisis que pudieran dañar, no dañar, sino dejar con menos objetividad la investigación. Y en este caso, se puede aplicar a muchos campos de la vida esta parte de la aportación que quiere hacer la fenomenología. Hacer epogé. Si bien decimos que todos tenemos conciencia y que la conciencia no es vacía, sino es conciencia de algo, el acto de la conciencia es el elemento humano fundamental. Así como es su racionalidad, el hacer consciente las cosas es lo que hace un doble ejercicio de racionalidad y libertad, para poder entonces seleccionar los objetos y el conocimiento que se quiere inquirir. Y en la parte de la ciencia pues es fundamental, porque a partir de ello podemos entender por qué se elige estudiar ciertos elementos y por qué se desechan otros. Por eso cuando la hacemos epogé o suspensión del juicio, queremos analizar el acto tal como sucedió. No es lo mismo que, voy a poner un ejemplo, así como alguien tiene que aplicar una acción, vamos a poner otro ejemplo, un médico que sabe que puede operar a cualquier paciente porque es bueno en esas operaciones. Vamos a poner al corazón abierto. Este médico cirujano, cardiólogo, especialista, pues es muy bueno en su trabajo y ha sido excelente. Y entonces racionalmente sabe que puede hacer una operación. Pero ¿qué pasa si al que tiene que hacer la operación es alguien de su familia muy cercano y que es muy querido? Obviamente que si se deja llevar por los sentimientos, puede ser que ponga en duda su capacidad o que pueda resultar una operación no exitosa. O bien, si es exitosa, pero le va a dar un poco de inseguridad. En ese caso, él reconociendo que tiene las habilidades, hace epogé, es decir, es un paciente en el cual él va a aplicar su técnica. Obviamente que es dificilísimo y la mayoría de los casos, hasta donde yo pues conozco algunos o bastantes, sé que a los que son médicos casi nunca atienden o operan a cualquiera de su familia, más bien le piden a sus colegas que lo hagan por esta misma razón de que hay un lazo que a veces puede provocar que las cosas no sean tan objetivas como en otros escenarios. Por eso mismo la epogé
sí viene a ser como este movimiento claro en el cual hacer conciencia de nuestra historia y recapitular hace entonces que en las ciencias se pueda distinguir el ejercicio científico, pero también pues la parte de la persona que hace ciencia. Son estas dos instancias que dentro de la fenomenología quieren rescatar. Y bien, para poder seguir adelante con este proceso, queremos presentar al señor Edmund Husserl, que es el que crea o inaugura, mejor dicho, pues esta corriente de la fenomenología, de origen checo, y bien, estudió en Friburgo, Alemania, y creo que son de los grandes. Esta parte de Edmund Husserl y junto con Gadamer, fenomenología y hermenéutica respectivamente, vienen a ser dos grandes aportaciones a las ciencias histórico-sociales contemporáneamente. Por eso dice que la filosofía, para renovarse, tiene que volver a las cosas mismas y no a conjeturas mentales. Podríamos decir que después de Kant, Hegel, como que el idealismo llegó a un alto lugar en donde cuando se quiere hacer el cambio, o más bien la transición al empirismo, a todas las realidades que tienen materialidad, no se logra tan fácil porque es un mundo de muchos siglos, es un ambiente que tiene que llevar tiempo para este cambio, esa transición. Ahora bien, conjeturas mentales. También la ciencia puede llegar a caer en este vicio de que poderte ofrecer un conocimiento y uno asimilarlo como tal sin llevarlo a un terreno del cuestionamiento. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo digo que la fuerza de gravedad menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es una constante, una ley universal. Digamos, si yo encuentro un lugar donde no se aplique la ley de gravitacional por una carga electromagnética, entonces deja de ser ley universal. Podríamos decir que sí y no. Sí, porque ya no se aplica en todos los terrenos, al menos en la Tierra. Y no porque es una constante que en unas condiciones de variación se puede seguir usando. Pero ¿qué pasa si yo no cuestiono absolutamente nada de que es una constante y así la sigo asimilando como ese conocimiento? Nunca lo cuestiono. Pues me quedo con eso y puede ser que a lo mejor sea erróneo. Así como les decía en el video anterior, el cielo es azul. Podemos asimilar esa como una verdad científica incuestionable y entonces inamovible. Y lo que Edmund Husserl dice, bueno, si eso es un conocimiento científico, hay que ir a verificar si realmente lo es. Y entonces, bueno, pues ya el avance tecnocientífico nos dice que, bien, no es que sea azul, sino es una refracción del color por parte de la luz, etcétera, etcétera. Pero bien, por eso Edmund Husserl quiere que la herencia que vamos a recibir las generaciones sea una herencia de un conocimiento certero y válido. Por eso la ciencia tiene que ir quitando pues los supuestos epistemológicos, o sea, de conocimiento y metafísicos. Quitar supuestos. Esto es bien interesante porque quitar supuestos sin una crítica previa es bien interesante, porque todas las sociedades tenemos como estos prejuicios, eso es lo que se llaman así, supuestos, de que así son, así debe ser, y entonces eso puede ser un limitante tanto para la ciencia como para todas las disciplinas. ¿Sale? Y por eso mismo Husserl es uno de los que va cargando un talante de avanzada en el desarrollo de las ciencias y sobre todo en el método. Esto es importantísimo, recalcar el método, porque aun a pesar de que la experimentación y de datos verificables, a veces pueden tener un supuesto. Voy a poner el supuesto de que, por ejemplo, cómo se contagia el VIH. Y hay muchos supuestos, por ejemplo, nada más con el simple contacto, ¿cómo se dice?, de saliva, y sabemos que tiene que haber fluidos, ¿sí? Y entonces, pues esos supuestos pueden generar como ciertos tabúes científicos, como decir, la ciencia no tiene errores, también es un tabú científico y también es un presupuesto muy acelerado, y por eso lo que Husserl dice que la metodología tiene que ser, aunque tome tiempo, tiene que ser certera, tiene que ser crítica y tiene que ser objetiva. Por eso los métodos fenomenológicos no tienen que... Bueno, aquí más bien, él propone este método de las ciencias y su filosofía versa también en que se tiene que ser una filosofía especulativa, pero con método. Es decir, a diferencia de otras ciencias que pretendían
o de otros pensadores, mejor dicho, que querían quitar a la filosofía como algo inservible, Edmund Husserl le está diciendo la filosofía también tiene que aportar, y puede aportar como ciencia en el valor como ciencia, pero con el método correcto. Por eso el método fenomenológico, chicos, que es usado por casi los filósofos empiristas, se basa en las percepciones sensibles, como ya hemos visto, color, sabor, textura, sonidos, etc. Pero aquí entonces viene un dato o una aportación mayor de Edmund Husserl. Dice que la experiencia es todo aquello que se llega a la conciencia. ¿Se recuerdan que dentro del método de conocimiento de Kant, nosotros aprendíamos o recibíamos datos del exterior, se pasaban a la mente y la mente ordenaba todas esas sensaciones y los conceptualizaba y luego los pasaba a la, digamos, a la parte ya, digamos, del conocimiento? De manera que yo nada más definiendo con la palabra limón, pues asociaba todas esas percepciones que ya había tenido anteriormente como experiencia con esa sensación. Por eso aquí dice que todo lo que se ofrece a la conciencia. Y es interesante porque si yo puedo tener la experiencia no real o no en ese momento de, por ejemplo, del miedo, puedo relacionarla con una experiencia ya pasada y puedo percibir esa misma sensación de miedo, ¿sí? Y no necesariamente tengo que estar sintiendo miedo a algo en ese momento. ¿Por qué? Porque está registrada en mi experiencia. Pueden ser experiencias desde el punto de vista sensible, desde el punto de vista psicológico o trascendente. Esa es la ventaja del método fenomenológico. Está rescatando también aquellas experiencias que individualmente, colectivamente, subjetivamente o artificialmente pueden estar presentes en la vida del hombre. Por eso el fenómeno, o todo lo que acontece, no solamente es en la parte externa, sino también lo que está aconteciendo a nivel interno de lo que vamos a analizar. ¿Sí? Podemos analizar el miedo y podemos tener un punto de partida para varios, ¿no? Miedo a la oscuridad, miedo a la muerte, miedo a los payasos, miedo a muchas cosas. Pero vamos a experimentar entonces a analizar el problema del fenómeno del miedo, y vemos que aunque tenga diferentes orígenes, pues hay ciertos padecimientos que se pueden generalizar. Por eso, ¿el problema cuál es? Cuando nos vamos con ciertos prejuicios a analizar, digamos, esos fenómenos. Si queremos analizar el fenómeno del miedo de los niños de 3 años a los payasos, y entonces nosotros luego vamos con la idea de que es porque no tienen amor en sus casas, pues vamos con ese prejuicio sin saber que a lo mejor pues hay una condición médica especial en ellos, o no sabemos. Por eso lo que quiere decir Husserl, en pocas palabras, es no ir con pensamientos previos antes del análisis que pudieran dañar la objetividad del análisis. Eso es básico y se puede aplicar a todos, ¿no? Como por ejemplo, si hay un chico que ha tenido una actitud durante todo el ciclo escolar de una forma negativa y después se resulta que tiene un problema que puedo decir es real, supongamos que no tiene conectividad a internet, pero pues todo su historial registra que pues no ha sido un estudiante y digamos en el complejo extensión de la palabra, pues podríamos irnos con la premisa de que es que no ha estado trabajando, y entonces la conclusión pues va a ser no trabajó porque es flojo, sin saber, sin ir directamente realmente a analizar el fenómeno como tal, si realmente lo que no tuvo fue conectividad para subir sus trabajos o no trabajó realmente porque no tuvo la acción de estudiar. Esos son elementos que el método fenomenológico nos ayuda para profundizar la metodología de cómo sacar pues conclusiones certeras y objetivas.